la corrupción está vinculado por definición a los actos del Estado, ¿no? Sí, los delitos pueden ser muchos tipos de delitos, pero delito de corrupción vincula a funcionarios del Estado. La pandemia, por naturaleza, fue una emergencia, un desafío novedoso que no se sabía bien cómo enfrentar, y eso alargó o agrandó el poder del Estado, tomando medidas sin los controles normales que hay en un tipo de contrataciones públicas, por ejemplo, o en las decisiones que se toman. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han hecho una enorme cantidad de préstamos para enfrentar la pandemia, han suspendido el cobro de las deudas de muchos países y han tenido que saltear de alguna forma los mecanismos para otorgar estas ayudas de emergencia. Pero había un condicionamiento que es, hay que rendir cuentas una vez que el dinero se ha gastado. Argentina tiene precios máximos para ciertos productos. Y el Estado, con la excusa del COVID, estuvo pagando por encima de los precios que el mismo Estado fijaba. Y eso generó un gran escándalo en el país. Posteriormente tuvo que renunciar el ministro de Desarrollo Social. Se estuvieron viendo por qué las empresas de primera línea, para mencionar alguna internacional, Nestlé, porque ese tipo de empresas no participaba en las licitaciones públicas. Y ahí aparece un gran tema que es el miedo a la corrupción. Estas empresas se abstienen de participar en las licitaciones públicas con mejores precios que lo que podría participar una empresa secundaria por el temor a la corrupción. Diría que las primeras medidas de control no fueron del Estado, fueron del periodismo y de la sociedad civil. Argentina, te diría, en mi opinión, no ha avanzado mucho, lamentablemente. Nosotros tenemos normas anticorrupción que lamentablemente Argentina no ha aplicado. En todos los préstamos que da el fondo a los países, existen cláusulas anticorrupción. Y esto ya es un primer condicionamiento, que es, para obtener un préstamo yo necesito mostrar algún resultado, alguna mejora en el trabajo que estoy haciendo para prevenir la corrupción. En Ecuador, la corrupción es un fenómeno institucionalizado, ¿ok? Es una de las termitas del Estado, y ustedes lo pueden identificar no desde el 2020, desde antes. Si ustedes ven las cifras ecuatorianas, van a darse cuenta que Ecuador es uno de los países más corruptos de la región. Y la corrupción tomó forma, sobre todo en el ámbito de las compras públicas, en un espacio muy específico, que es el de la provisión del servicio de salud. ¿Cómo los medios lo publicitaron? ¿Cómo los medios lo compartieron? Lo hicieron visible a través del problema de la adquisición con sobreprecios, pues precisamente de ciertos instrumentales que eran o medios que eran necesarios para poder dar atención primaria y, digamos, atención especializada en los casos más graves. Eso se vio reflejado en que pues, el instrumental de hospitales digamos, no se adquirió en ese periodo de tiempo a precios de mercado en muchos casos. Como entendemos, estos escenarios de debilidad, esos escenarios de necesidad, mejor creo que la palabra es más adecuada, pues no podían ser tomados como excusa para vulnerar o afectar derechos. Como les decía, derechos fundamentales y derechos humanos. En Ecuador se detectaron más de 30 casos, sobre todo en hospitales públicos, en donde precisamente las autoridades tomaron decisiones inadecuadas y eso se ve reflejado en compra con sobreprecios, en falta de abastecimiento, etcétera, etcétera. Han habido denuncias, no solamente por concusión, como les digo, no solamente por peculado, incluso eso fue más allá. Se generaron espacios que permitieron donde se detectaron, casos de lavado de activos.
Cuando tú estás afectando el derecho a la salud, estás afectando el derecho a la vida y estás afectando derechos fundamentales y derechos de las personas, derechos humanos en este caso, este es un problema que se verificó en todas partes en Latinoamérica. Nuestros sistemas de control, nuestros sistemas reactivos frente a actos de corrupción no son los idóneos. Y el COVID-19 lo que hizo fue acentuar este contexto. Es muy difícil que el sistema de justicia tenga una reacción óptima en estos escenarios de crisis, lo que no significa que progresivamente se ha ido mejorando. ¿Sí? Tú tuviste una serie de investigaciones respecto, por ejemplo, a la adquisición de pruebas rápidas, principalmente pruebas rápidas de COVID, ¿sí? Que tenían en muchos casos de sobreprecios. Hay algunos gobiernos locales que siguen siendo investigados precisamente por adquisición de pruebas que aparentemente habrían tenido sobreprecios y incluso también otros que son examinados por la calidad de esas pruebas que fueron adquiridas y que pues allá hay hipótesis de que eventualmente no eran unas pruebas que eran calificadas para detectar o no el virus. En muchos casos, por ejemplo, los esfuerzos empresariales privados estuvieron regidos por fideicomisos, en los cuales había un tercer administrador del dinero que entraba, precisamente para evitar cualquier tipo de posibilidad de que un acto de corrupción pueda ser causado. La encuesta nos dice que en los últimos 2 años, la que ha presentado Ipsos, el 86% de los encuestados, los empresarios, consideran que la situación en los últimos años es peor. ¿Qué quiere decir? Que es más compleja la situación y me parece que eso también obedece a los controles que eventualmente durante la pandemia fueron reducidos. El Ecuador incluso tenía un censo poblacional que debía haber sido realizado en 2020 que no se hizo. Entonces creo que hay mucho rezago en la información como para entender si es que la situación está mejor o peor.